Bien, volvemos entonces a nuestras ponencias y le damos el paso a Juan Carlos Inostroza, que nos va a presentar el tema que aparece ahí: aproximación a la escritura autobiográfica de Pablo, narratividad y semiótica en Gálatas, cuestiones metodológicas. Juan Carlos, por favor. Muy Déjame bien. ver, son 11:40, tienes hasta las 12:05. Perfecto, gracias. Muchas gracias a todos por escucharme en este momento. Vamos a ir rápido porque tengo bastante cosas. Son cuestiones metodológicas, por lo tanto, ese es el foco de lo que estoy trabajando. Debo agradecer a César Carbullanca, que hace un par de meses atrás me emplazó a trabajar en este ámbito, que yo siempre fui reluctante, fui tratando de siempre sacarme la verdad, nunca me atrajo la cuestión semiótica, pero ahora ya que acepté esa invitación, tuve que tomar el toro por los cuernos y realmente abocarme en serio a trabajar todo eso. Y la verdad es que le agradezco mucho porque me ha enriquecido enormemente la perspectiva, aparte de que también el trabajo con otras colegas que gracias a César he tenido contacto, también me han enriquecido muchísimo. Así que ese es el contexto por el cual yo he desembarcado en este ámbito de la semiótica y de estas cuestiones. Si me lo permiten, me gustaría comenzar distinguiendo y relacionando tres disciplinas con sus respectivas metodologías que han contribuido de manera importante con sus análisis al desarrollo de la exégesis contemporánea. Me refiero a la retórica, la narratología y la semiótica. En primer lugar, los estudios retóricos, siempre situado en Gálatas estoy. No cabe duda que el análisis retórico ha sido particularmente importante en el estudio de Gálatas. Recordemos, por ejemplo, el ya famoso comentario de Hans-Dieter Betz de 1979 o el de Bartel Hansen, 10 años más tarde, en 1989, titulado Abraham in Galatians, Epistolary and Rhetorical Context. Por su parte, los estudios narratológicos de Gálatas han ido asociados a los retóricos. Baste, por ejemplo, la clasificación temática que hace Mark Nanos en The Galatian Debates en 2002, que tras haber roturado la primera parte, Rhetorical and Epistolary Genre, en la segunda parte, dedicada a las narrativas autobiográficas, se vio obligado él a agrupar una serie de estudios bajo el epígrafe Rhetorical Approaches. Dentro de lo que incluye, por supuesto, uno de los estudios de Paul Koptak, Rhetorical Identification in Paul's Autobiographical Narratives, y el mismo Koptak, más tarde, en otro artículo suyo publicado en Tyndall Bulletin del 2004, abogaba por un uso complementario de ambos análisis, el análisis retórico y el análisis narrativo. Tras constatar, Koptak, la frecuente incomodidad, y esto es muy importante para el análisis metodológico que estoy haciendo, la frecuente incomodidad de los especialistas de crítica narrativa, particularmente de aquellos que de una u otra manera se acogen a la teoría narrativa formalista respecto del cometido del análisis retórico, que apela a la intención del autor y a una situación externa al texto. Toda esta abundancia de estudios retóricos y algunos narrativos contrasta con la casi total ausencia de estudios semióticos en Gálatas. Hay que reconocer que el análisis semiótico es aún bastante escaso en los estudios bíblicos. Uno de los motivos está recogido de alguna manera en por la Pontificia Comisión Bíblica en su conocido documento 1993. El formalismo y el lenguaje arcano que muchas veces se usa en este análisis semiótico y que ha recibido reproches a todo nivel y por todo tipo de gente a lo largo de los últimos decenios y que ha paralizado el estudio semiótico prácticamente durante mucho tiempo. Con todo, podemos decir que ha sido una contribución importante
todo lo referente a la intertextualidad. Asimismo, ha pesado también el hecho de que la semiótica se ha presentado como una disciplina en construcción y hay planteamientos muy disímiles sobre cómo entenderla y aplicarla. Por eso, se hace necesario justificar nuestras opciones a este respecto. Y una segunda parte de mi trabajo, que no sé si voy a alcanzar a abordarlo, es que me parece importante el método narrativo y revisar particularmente lo que entenderemos por escritura autobiográfica y sus relaciones y diferencias con otras formas parecidas de escribir. En primer lugar, entonces, la opción semiótica que yo hago. Crítica a la semiótica formalista e intelectualista. ¿De qué semiótica hablamos aquí? ¿A qué corriente de estudios semióticos nos acogemos? He optado por seguir la propuesta de Paolo Fabri, muerto recientemente el pasado 2 de junio en Italia. No pretendo exponer aquí la semiótica de Fabri, sino más bien justificar mi opción por ella. En el fondo es Fabri y Eco también, y luego veremos algunos otros desarrollos de otros semióticos posteriores a él. A diferencia de los ya bastante conocidos fundadores de la semiótica moderna, Saussure y más tarde Graysmas, aunque Graysmas tiene un desarrollo más complejo que ya veremos, la crítica ha caído sobre todo en los greymasianos. Los greymasianos son los que han dogmatizado a Greimas, de alguna manera, y han paralizado la aplicación de la semiótica. Pero eso para distinguir, ¿ya? Fabri entiende la semiótica como el estudio no de los signos, sino de los sistemas y procesos de significación o la creación de sentido. Supera, a mi entender, Fabri, el formalismo estructuralista y el sesgo cognitivista que ha dominado la semiótica durante el siglo XIX y el XX. Fabri articula mejor el análisis semiótico con la antropología, particularmente con las pasiones y la corporeidad. Y además, Fabri integra la narratividad en el signo, que puede ser el signo muchas cosas, una palabra, un gesto, una frase, un sonido, un silencio, etc. La narratividad convierte a la semiótica en una teoría de la acción, integrando así las pasiones. Así, Fabri consigue relacionar tres cosas que estaban separadas: razón, pasión y acción, en una misma teoría, que logra hacerse cargo de la integralidad del texto. Es decir, Fabri integra aspectos que constituyen parte esencial en el proceso de formación de sentido y que la tradición positivista o formalista había dejado fuera. Por lo tanto, primero, el ensanchamiento del concepto de narratividad. ¿Qué es la narratividad del signo? Según la semiótica tradicional, de tipo semiológico, con dominante lingüística, el estudio de la narración se identifica con el estudio de los relatos. En el sentido común del término, orales o escritos, da igual, pero en cualquier caso, auténticos relatos. En cambio, en la semiótica de Fabri y de Eco al principio, porque después Eco vuelve al texto, al relato, entendida como estudio de los sistemas y procesos de significación, la narratividad ya no es algo que está presente sin más en un relato. Fabri llama narratividad a todo lo que se presenta cada vez que estamos ante concatenaciones o transformaciones de acciones y pasiones. La narratividad es radicalmente un acto de configuración de sentido variable, de acciones y pasiones, que pueden estar organizadas desde el punto de vista de la forma de su contenido, es decir, de su semántica, y pueden ser manifestadas por una forma expresiva distinta, verbal, gestual, musical.
la forma expresiva no deja intacta la forma de ese contenido así manifestado. Por tanto, no es cierto que existan pensamientos que permanezcan iguales cuando se expresan en formas expresivas distintas. Cuando hablaba Monseñor Silva a propósito de la traducción de la Biblia del Selam, ¿no es cierto? Y todo el problema dinámico a propósito de la pregunta que le hizo Sergio Armstrong, ¿no es cierto? Del vocabulario paulino, tiene que ver con esto. La traducción va a afectar la forma expresiva del castellano latinoamericano, va a afectar la transmisión del contenido. Las ideas no van a quedar iguales. La semiótica estudia actos de sentido, segundo punto. La semiótica tradicional estudia representaciones conceptuales. La verdadera novedad de la propuesta semiótica de Fabri es que no solo integra el carácter performativo del lenguaje, sino que además y sobre todo insiste en concebir los signos como acciones, como transformaciones de situaciones, etc. Esto supone que siempre están relacionados con las pasiones, es decir, con los efectos de la acción. Porque, ¿qué es una pasión? La pasión es el punto de vista sobre la acción por parte del que la recibe. La pasión es el punto de vista de quien es impresionado y transformado con respecto a una acción. En la significación hay una narratividad intrínseca, lo que representa o se representa con signos, no son cosas, sino procesos. Y al poner el énfasis en la acción, se pone entre paréntesis la noción de representación. Y el lenguaje se ve de manera distinta. Por eso, el yo de Pablo, o el tuyo, el mío, no es una cosa, sino un proceso configurativo y desarrollante de identidad y de direccionalidad en la manera de estar en el mundo. En otras palabras, la semiótica nos ayuda a percibir de manera más unitaria la transformación, por ejemplo, del yo, y también las situaciones, actores, espacios y tiempos. Porque, ¿qué es una acción? Es una interferencia en un estado del mundo capaz de transformarlo, o si se quiere cambiar, mantenerlo tal como está. La retórica tradicional, es decir, Aristóteles, distingue en el tratado de las argumentaciones y el otro el tratado de las pasiones. Pero aquí se trata de ver la articulación unitaria de ellas en el texto, ver qué tipos de acciones y razones causan ciertos tipos de pasiones. Es una imagen configuradora de la dimensión pasional, análoga a la narratividad. Otro aspecto importante de la propuesta semiótica de Fabri es la superación del formalismo. El formalismo sostiene el conocido principio de inmanencia. El texto, solo el texto, todo el texto y nada más que el texto. Esta famosa frase que pronunció Greimas en una ponencia en Sudamérica, hors de texte, point de salut, fuera del texto no hay salvación, fue entendido como un ukase. Un ukase es una orden arbitraria del zar, ¿ya? Y acabó por confundirse el objeto empírico que son los textos con el objeto de conocimiento de la semiótica, que es el sentido. Contra Derrida, que acaba, pero según Fabri, la semiótica se pregunta por la realidad. Contra Derrida, que acaba dejando afuera la realidad. Para Derrida, solo hay percepción, significante, y conceptualidad, significado. Así la semiótica no se ocuparía de cosas reales. Estas se abordarían colateralmente desde la pragmática. Por un lado están las palabras y por otro lado están las cosas. Fabri se apoya en Michel Foucault y Gilles Deleuze, o Deleuze, como depende si es alsaciano o no, aludiendo a las formaciones discursivas.
Veámoslos con un ejemplo de la cárcel que usa Deleuze. Hay una forma de expresión que es la cárcel, con una forma de contenido que es la delincuencia y la ilegalidad. Para entender cómo se concibe la ilegalidad, es decir, la imagen que tiene cierta época de la delincuencia, hay que ver cómo se construyen las cárceles reales, y no los discursos externos sobre las cárceles concretas. Se verá que es un montaje arquitectónico espacial, desde espacios a un brazalete electrónico, con su soporte de pernos y su soporte de tecnología. Otro de los aspectos o correctivos que propone Fabri en su giro semiótico es lo que llama continuidad. Se trata del estrecho vínculo entre el cuerpo y las emociones, lo que nos lleva a entender los signos no como discontinuos y no arbitrarios, contra Saussure, que sostuvo que el signo era arbitrario respecto del sujeto. Para Saussure, la relación entre significante y significado carece por completo de motivación. Pero eso no es verdad. Saussure no tiene razón, como pueden verse en las interjecciones, que son signos lingüísticos que exigen entonación y que son gestos vocales que implican imágenes emotivas que son visibles. Así, por ejemplo, San Pablo dice, ¡ay de mí si no evangelizo! Por ejemplo, en 1 Corintios, ¿cierto? Eso es una interjección que implica un gesto corporal también. Así estamos cerca del planteamiento de Merleau-Ponty, que habla del cuerpo como expresión y como palabra. El paradigma semiótico con valor cognitivo y teorético excluyó de su modelo canónico el tratamiento de las transformaciones pasionales. Lo excluyó porque se centró exclusivamente en la problemática de la representación del signo y en una problemática cognitiva del conocimiento mediante fenómenos de signos. Peirce se acercó a esta visión unitaria de Fabri al sostener que nadie hace inferencias, es decir, nadie pasa de un signo a otro si previamente no tiene dudas. Pero la duda es una pasión epistémica relacionada con el conocimiento. No se trata de una incertidumbre cognitiva, sino, como dice Peirce, de un estado insostenible que debe resolverse, pues de lo contrario la gente no puede avanzar. Es la turbación. Como San Pablo le dice a los Gálatas, aquellos que os turban. Se trata, por tanto, de un sentimiento que usa la lógica para transformar un estado de duda en un estado de certeza. Y, ¡Heureka!, acontece el Gaudium Veritatis. En virtud de la lectura de Peirce, la epistemología, etc., llega a ser un lugar de valorizaciones, de satisfacciones, en el que Heureka no es solo un gesto cognitivo, sino también un gesto de satisfacción, de triunfo. Hemos dicho que la semiótica estudia el sentido, que nos viene dado en los significados, integralmente considerados, no meramente representativos. El sentido o significación es indivisible. No es posible trocear la complejidad de significaciones en unidades mínimas. No se puede descomponer el lenguaje en unidades semióticas mínimas. En cambio, sí podemos crear universos de sentido particulares para reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de sentido, de fundamentos de significado. No podemos confundir, entonces, el sentido o significación con los significados. El significado me habla del signo y no pasa de él. El sentido es siempre subjetivo y experiencial. Está ligado al cuerpo y al tiempo. La cuestión del sentido es entonces la del significado que se hace propio y se saborea. Pero no es fácil saborear algo real. De ahí la dificultad para acceder al ámbito del sentido. Un dominico catedrático de estética de la Universidad de Salamanca, Santiago Pérez Gago, cuyos estudios sobre el poeta Machado han sido ampliamente aplaudidos, dijo una vez esta analogía.
La confusión del sentido con los significados es equivalente a confundir los puntos de vista con los puntos de luz. Se puede tener infinitos puntos de vista y estar lisa y llanamente a ciegas. El mirar puede significar algo, pero no hace sentido, porque no se ve nada. Para ver hace falta encontrar puntos de luz. Allí el punto de vista sí hace sentido. El sentido es la experiencia emocional y encarnada psicológica y culturalmente, que los signos nombran de manera muy imperfecta, como dice Greimas. No basta comerse una manzana para saborearla. Nosotros, por ejemplo, estudiamos el principio de Arquímedes, pero no gritamos Heureka, y mucho menos salimos desnudos, felices, gritando y compartiendo con cualquiera la alegría de nuestros descubrimientos. Algo así pasa a veces con la fe. Admiramos a San Pablo como Cristo, pero Cristo no nos sabe igual. No lo saboreamos igual. Él intenta que los Gálatas no abandonen el evangelio recibido y el cual han gustado gracias al don del Espíritu Santo. Busca resguardar el sentido que los Gálatas experimentaron en Cristo y que los hizo abandonar su paganismo celta. Y quiere hacerles entender el sinsentido de asumir el judaísmo. Por eso, la pregunta semiótica aquí es, ¿qué impide y qué facilita acceder al ámbito del sentido? ¿Qué mecanismos entran en juego? Termino esta justificación diciendo, no toda semiótica vale para el texto bíblico. La antropología unitaria de San Pablo y la de la Biblia en general reclaman que se haga caso, justicia, a la integralidad del ser humano, que también en el texto expresa gesto, pasión y corporalidad, creando universos de sentidos que no son estáticos, sino procesos transformadores y configuradores de identidad personal, grupal, y dan una nueva orientación del yo en su estar en el mundo, configurando situaciones y creando cultura. Paso a tratar ahora brevemente. Aquí es los avances de los estudios posteriores a Fabry de Lakhovsky, que completa de alguna manera la lógica de la junción con una lógica de la unión en los puntos de actuación de la manipulación y el ajuste como dos categorías muy importantes del hacer creer y hacer sentir en la relación de la narratividad y de la semiótica. Bueno, esto no me da tiempo a detenerme en eso, pero ciertamente yo estoy trabajando una nueva manera de acercamiento semiótico desde retomando la pregunta existencial que dio origen a Greimas en su planteamiento y que luego se derivó a un formalismo atroz y que hay que retomar. Y eso lo está retomando Lakhovsky, como ya lo había retomado también Fabry. Paso brevemente a la escritura autobiográfica. ¿Por qué hablar de escritura autobiográfica y no simplemente de autobiografía en Gálatas? Porque se puede distinguir la escritura autobiográfica y la autobiografía como género literario. Creo que para San Pablo y particularmente para Gálatas vale más la primera, es decir, la escritura autobiográfica. Me ha parecido útil la propuesta que hizo Philippe Lejeune en su libro El Pacto Autobiográfico de 1975. Allí él esboza una especie de definición, o como él mismo dice en una entrevista del 2012 publicada en Rilse de ese año, una revista de filología hispánica de la Universidad de Navarra, dice él, una descripción de un dispositivo complejo tal como ha funcionado en la Europa del siglo XVIII hasta nuestros días. Una descripción que articula tanto rasgos formales, como lo sostiene Gerard Genet, uno de los creadores de la narratología, que llamará paratexto, y que Lejeune llamó contrato de lectura. Lejeune dice que una autobiografía es un relato retrospectivo en prosa
que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. Desde el punto de vista formal, se ponen en juego una serie de elementos que según Lejeune deben cumplirse todos para que haya autobiografía. Cuando no se cumplen todos esos elementos formales, entonces lo que tenemos no es autobiografía, sino escritura autobiográfica. Esta se diferencia de la autobiografía, presenta un relato debilitado, de discurso y ritmo discontinuo y una voluntad de actualizar recurrentemente el eje sincrónico de la temporalidad. En efecto, la intención del autóbiógrafo, debe ser la reconstrucción del yo histórico y la introspección ontológica. Así, la autobiografía se presentará como escritura única y definitiva. En cambio, la escritura autobiográfica estará en renovación constante. La escritura autobiográfica, entonces, manejará géneros vecinos a la autobiografía, como son las memorias, las biografías, las novelas personales, los poemas autobiográficos, los diarios íntimos y autorrelatos o ensayos autobiográficos y los epistolarios. Por supuesto, también tenemos híbridos en todo esto. Pero no basta los rasgos formales cuando intentamos distinguir la realidad de la ficción. ¿Qué es verdad? ¿Qué es ficción en un relato autobiográfico? Esto vale tanto para la autobiografía sensu stricto como para la escritura autobiográfica de Pablo en Gálatas. Un texto autobiográfico es uno en el que alguien dice que él o ella dice. Alguien dice que dice la verdad sobre su vida. No dice sin más, sino que dice que dice. Lejeune sostiene que es precisamente ese compromiso, ese pacto, en el que genera y justifica las comprobaciones y sospechas. Es lo que Cecilia Fernández y otros llaman pacto de veredicción, como presupuesto fundamental de la interacción socioverbal en el que la credibilidad de los sujetos se conceden y está basada en que suponen y esperan que todos hablen sinceramente y sean fieles a la verdad. Se trata tanto de un compromiso moral como de un compromiso epistemológico. Un compromiso moral del enunciador con el enunciado y con el receptor, y un compromiso epistemológico en el que el hablante se hace garante de que lo que afirma tiene su correlato en un estado de cosas del mundo real de referencia. Como dice Lejeune, el error, la mentira, la ilusión, solo son posibles en el espacio abierto del compromiso de verdad. La ficción se sirve de todo tipo de recursos, pero es incapaz de mentir o de equivocarse. Aquí en la diapositiva ustedes ven una línea roja segmentada, en que está el ámbito del texto, como le pongo arriba el plano literario, y abajo el mundo referencial. El ego es el pronombre que se refiere al nombre Paulos, que es un nombre allí literario. Pero ese Paulos es un nombre propio, y el nombre propio en la autobiografía hace de puente, hace de mediador entre lo literario y el referente real de una persona real, ¿verdad? Que está siendo el objeto de la autobiografía, y eso es verificable, es certificable. Eso es lo que hace el contrato, el pacto de verificación. Lo mismo Galacia, la localidad fuera. Entonces, aquí estamos en la postura de Lejeune en que el texto no es solo el texto. De nuevo contra los greimasianos, ¿no es cierto? No contra Graysman. Graysman nunca aceptó el texto por el puro texto, sino que el texto tiene referencia a las cosas reales. Y acá, desde esta narratología de Lejeune, también la autobiografía hace referencia a una realidad fuera del texto, tanto sociológica como psicológica como ontológica. Juan Carlos, tienes que ir cerrando. Bien. Finalmente, vamos a ver. Tácitamente, el lector decide leer una escritura autobiográfica como tal, o decidimos que estamos leyendo otra cosa. Es muy importante entonces que el autor autobiográfico nos esté siempre asegurando ese pacto de
verificación y de fidelidad a la sinceridad que propone. De otra manera, nosotros tomaríamos el texto o decidiríamos leerlo de otra manera, como una novela o como una autoficción. Aquí es muy importante también cómo el yo de Pablo va a ser interpretado de manera distinta dentro de la carta sola. Luego, cuando esta carta va a ser recolectada como epistolario de las cartas auténticas y luego del epistolario incluso con las deuteropaulinas, en que ya entra el yo ficción. El Pablo que está siendo reconstruido, ese yo, por ejemplo, de la carta a Timoteo, ¿no es cierto?, etcétera, o el yo biográfico o incluso autobiográfico que nos presenta Lucas. Ahí tenemos ya una ficción autobiográfica. Entonces, aquí estamos transitando en distintos planos de interpretación que me parecen muy importantes e interesantes de explorar. Bueno, hasta ahí nada más, porque como ven son notas metodológicas que estoy trabajando en este momento. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Te ofrece la palabra. Santiago. Juan Carlos, muchas gracias por tu exposición. Oye, dos cosas. Es cierto que el tema no es propiamente el que estamos tratando ahora, pero hay toda una corriente actualmente de volver a definir los evangelios como biografía. Tú hablaste de escritura autobiográfica, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Qué hay respecto a los estudios que estás haciendo? ¿Existe alguna posibilidad de poder volver al tema de los evangelios como biografía, convertidos en buena noticia, conforme las o las biografías de helenos y romanos? Eso es lo primero. Y lo segundo, aquellos textos de Lucas en los Hechos, en los famosos textos nosotros, ¿se pueden clasificar como una escritura autobiográfica? Voy a partir digamos, en quiasmo, por Lucas. Podría entenderse como una escritura autobiográfica, pero ahí es donde hay que analizar hasta qué punto hay ficción o autoficción. Y ahí es donde está el punto de la cuestión de la verificación, ¿de acuerdo? Efectivamente podría ser escritura autobiográfica. No he entrado en esos textos directamente, sabemos que, o sea, de modo general, naturalmente, que sí puede ser una ficción literaria o puede estar aludiendo a algunos momentos en que él pudo haber acompañado quizá a Pablo, no sé, es toda una discusión ahí acerca del valor histórico de eso también. Pero sí podría entrar en lo que es, porque los diarios de viaje y todo este tipo de cosas se consideran escritura autobiográfica y no autobiografía como tal, que es el género completo, ¿no? Ahora bien, los evangelios como biografía, yo estoy un poco en la postura de Santiago Guijarro, es decir, los evangelios no van a volver a ser las vidas de Jesús, como se hablaba y que tanto criticó Schweitzer en su momento del siglo XIX, sino que es el querigma, de alguna manera, encuadrado en un esquema biográfico, ¿ya? En una carcasa biográfica, por decirlo así. Y esa es la genialidad, a mi juicio, de Marcos, pero ahí César maneja más a Marcos que yo, en ese sentido. Pero yo creo que ciertamente hay una nota biográfica clara en el género de evangelio que está integrada, pero que no es una biografía sin más. ¿Ya? Gracias. Sí. César. Luego... Gracias. Juan Carlos, gracias por tu presentación, súper buena, muy erudita. Quería presentarte me convence lo que tú me argumentas sobre el yo de Pablo, el ego. Me convence. Pero quería mostrarte un texto de los evangelios para ver qué piensas tú de esto. Voy a compartir, ¿ok? El texto de Marcos 8:38. En este texto,
Jesús habla de su persona, el que se avergüenza de mis palabras, esta generación adúltera y pecadora, y el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Entonces, pareciera ser que hay, me has hecho pensar que hay una diferencia cultural entre el yo de Jesús y el yo de Pablo. Ya. Pareciera ser que en el caso de Jesús, hay un yo más mítico, un yo construido más ficcionalmente, como precisamente tú lo señalas, es un yo que está relacionado a un yo también futuro. En cambio, en Pablo está más referido a la realidad. A ver, Entonces, aquí hay que distinguir varias cosas, César. Fíjate que Jesús, allí en ese texto, habla como Martín Vargas, el boxeador. Habla en tercera persona de sí mismo. Claro, claro. Por lo tanto, esto tiene un tema que tiene mucha cola, ¿eh? Y hay que analizarlo con mucho cuidado. El que habla en tercera persona de sí mismo, dentro de lo que significa el texto autobiográfico o la escritura autobiográfica. Además, hay un proceso del yo. Es decir, el yo no es una cosa estática. ¿Eh? Y aquí es donde la semiótica tiene que apoyarse también con la fenomenología y la narratología. Es decir, estamos hablando de procesos de significación. Y también de un modo de estar en el mundo. Entonces, el yo se está configurando una forma de estar en el mundo. Y aquí Jesús también nos está mostrando una forma de estar en el mundo. Él, el Padre, también cuando está revelado. Aquí hay una complejidad, ¿no es cierto?, que es muy interesante de analizar. Yo no soy capaz ahora de decirlo en 4 palabras, ni mucho menos. Yo creo que hay que analizarlo con cuidado, pero ciertamente está involucrado aquí la escritura autobiográfica y semiótica, en tanto que proceso de significación. Rodrigo. No sé si... Gracias. ¿Me toca? Rodrigo. Parece. Sí, a ver, muchas gracias por la ponencia. Hablar de Creer Más y que yo lo pueda entender me parece así algo que puedo agradecer muy profundamente. A mí me quedan dando vuelta algunas cosas, quizás súper obvio, pero para mí no. Esto tú dices, me parece muy interesante, como que la ficción no miente, porque está en el plano de la ficción. Y en cambio, hablar del error, la mentira, se mueve en el plano ya de la verdad, que es otro plano, ¿no? No sé si te estoy citando bien. Sí. ¿Qué quiere decir ficción ahí? Bueno, yo lo entiendo cuando hablábamos o hablamos de los géneros literarios, ¿no? Esto que, como el Ángel Gabriel, que dice, no temas María, soy solo un género literario, ¿no? Ya, pero versus el fundamentalismo, ¿no? Sí, pero la ficción... Entonces, ¿cuál sería la realidad ahí, no? ¿De qué estamos hablando? Yo pienso, cuando tengo que presentar un texto, por ejemplo, alumnos creyentes y alumnos no creyentes. Entonces, ¿qué quiere decir ficción? ¿Dónde nos movemos en torno a la verdad? De tal manera también que la verdad no sea fundamentalista. Bien, te voy a decir una cosa. Dale. Yo hago mi currículum. ¿Ya? Y te digo claramente, ese no soy yo. ¿Ya? Porque el currículum es una ficción. ¿Ya? Que refiere a una realidad. Pero eso necesita ser verificado, en la medida en que yo tengo conocimiento de esa realidad y la puedo certificar. Porque ese yo puede ser totalmente ficcional o estar refiriendo, pero ahí tiene que haber un pacto de verificación. Por lo tanto, el Pablo, el Jesús que está narrado, no es Jesús. Es una ficción que nos remite al Jesús real, y por eso que el texto tiene que ser leído en la experiencia del Espíritu en la iglesia. De otra manera no accedes al Jesús real. El texto, por el puro texto, es en sí siempre una ficción. Que remite, por lo tanto, remite. Por eso a mí me interesa mucho la teoría de Lejeune, que es una teoría equilibrada. No es el texto con el puro texto, ni tampoco es la realidad sin el texto. Es la articulación
de estos dos puntos. Y por lo tanto, por eso que a mí me hace mucho sentido el hecho de que, digamos, la escritura, ya saliendo del ámbito puramente autobiográfico, ¿verdad? La Iglesia siempre lo entendió así. La Iglesia católica, la fe católica, ¿no es cierto?, no es la Biblia con la pura Biblia. La Biblia tiene que tener una presencialidad más grande que el texto mismo, en la cual me permite la verificación de realidad. Desde la ficción del texto, yo, del nombre Pablo, del nombre Jesús, yo paso a la persona Jesús, que me es otorgada en la vivencia neumática, digamos, la eclesiología del Vaticano II, ¿no es cierto?, de la experiencia neumática de la Iglesia, etcétera, ¿no es cierto?, y los sacramentos, por eso esa complementariedad entre texto y vivencia en que me viene otorgada en la comunidad, y que tiene que ver también con esa lectura popular también, en la medida que es una lectura eclesial. Entonces, me hace mucho más sentido esto, y realmente la teoría de Lejeune, no es que tenga que ver directamente con esto, pero ciertamente me resulta útil. ¿Eh? No sé si me explico a ti. El sonido. No te oigo. El sonido. No te oigo, Rodrigo. Rodrigo, el micrófono. El micrófono. Sintiendo bien como la relación con la tradición también. O sea, como micrófonos. no es el texto. Claro, para el mismo. debate, Ya. abrir micrófono. Ya, gracias, muchas gracias. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya lo decía Maritrini, ¿no? Yo no soy esa. ¿Tú te imaginas? Esto no es una pipa. ¿Recuerdan ese cuadro? Esto no es una pipa. Ya. Que decía, que está creo que en el Museo de Nueva York. Esto no es una pipa. Porque efectivamente con eso tú no puedes fumar. Es una ficción que refiere a la pipa. Ok, en fin, ahí quedamos. Muy bien, muchas gracias.